Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa aquí de Piedra Consultores. Pues bueno, el día de hoy tengo el honor de contar aquí con mi gran maestro, un mentor importante en mi tema fiscal, mi querido doctor David Merino. Armando, ¿cómo estás? Mucha Bueno, gente no sabe que te di clase hace ya muchos años. Ya tiene como 10, ¿no? Más o menos. sí, ya, no, Ya un rato. era un chavito yo. Sí. Era un chavito. Y bueno, pues pues muchas gracias por venir. Un verdadero gusto. Y bueno, espero que generemos una serie de programas en el futuro sobre diferentes temas muy interesantes. Sí, con gusto. Y hay un proyecto ahí importante que ya les haremos llegar en conjunto, que se van a sorprender, estoy seguro. Bueno, pero ahorita quisiera hablar, hay varios temas en el tintero, mi estimado David. Salió el paquete económico el 8 de septiembre. Así es. Y dentro del paquete económico que le fue entregado por parte del Ejecutivo al Congreso, pues vienen los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos, ¿no? Y bueno, dando un poquito de contexto, pues la ley de ingresos de la Federación es la ley anual que autoriza y clasifica los ingresos que recibirá la Federación, ya sean impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, comercio exterior, financiamientos, así como fijar las tasas o reglas específicas, por ejemplo, los recargos, las retenciones para el 2026. Se estima un ingreso de 10.19 billones de ingresos totales y 5.838 serán de impuestos. Y bueno, este tema de la ley de ingresos lo estaremos platicando porque tiene muchos temas, pero hay un tercer punto ahí importante que se habla de las plataformas digitales. Sí, es correcto. Mi estimado Sí, David. El tema digital pues lleva varios años. Pero bueno, antes de entrarnos con el tema, ¿qué es una plataforma digital? Te iba a comentar eso. El tema digital tiene muchos años que se ha estado manejando en materia de impuestos y curiosamente mucha gente no comprende bien a qué se refiere cuando dices impuestos, lo que es como impuestos digitales, ¿no? Que en realidad son las plataformas. Básicamente una plataforma digital se distingue de una página de internet, para no confundirlo. La plataforma digital es una aplicación que corre a través del internet. El internet pues es esta carretera por donde circulan paquetes de datos y que pueden ser paquetes muy pequeños, como motocicletas de pizzero, o paquetes muy grandes, ¿no? Como camiones. Sí. Y corren por esa carretera. Entonces, esos paquetes de datos, cuando se juntan con otros, forman contenido y ese contenido se puede manifestar o se tiene que interactuar con él a través de plataformas digitales. Las plataformas digitales pues existen en el internet, en el mundo virtual, en el mundo digital y se puede interactuar con ellas a través de páginas web o de aplicaciones móviles. Hay algunas que tienen ambas. Un banco, por ejemplo, te puedes meter en la página web, pero también te puedes meter en la aplicación móvil. Entonces, la OCDE, hace muchos años, pues, cuando crea el BEPS, el Base Erosion and Profit Shifting, que es erosión de base imponible, en la base 1 precisamente toca los temas de comercio electrónico y plataformas digitales y se va dando cuenta que muchos países, precisamente aprovechando ciertos temas tributarios que se establecen en tratados o en leyes, como son, por ejemplo, transferencias de tecnología, licenciamientos, regalías, etcétera, pues domicilian sus empresas en territorios de baja imposición tributaria, caso Irlanda, por poner uno, y entonces se hacen negocio en muchos países, pero en los países donde hacen negocio, estoy hablando en lenguaje no técnico, ¿no? Para que nos entiendan todos. Sí, claro. Pero en los países donde hacen negocio y obtienen ingreso, no pagan casi impuesto. Y a través de diversos conceptos mandan al corporativo, digamos, a la holding que está domiciliada en un país de baja imposición fiscal,
y allá sí paga el impuesto, pero el impuesto es muy bajo, pagan un 5, un 10%. Entonces, eso obliga... O sea, por ejemplo, lo que está aquí en plataformas, en donde yo veo mis películas, mis series, ellos cobran una renta en México a cada una. A mí me cobran mi suscripción. Así es. Y lo cargan a mi tarjeta. Te la cargan a tu tarjeta, vamos a pensar, de Banco Mexicano. Ellos son una sociedad mexicana, constituida en México, pero esa sociedad se encuentra vinculada comercial o accionariamente a una holding que está en un país que paga poco impuesto, y mediante un contrato de licenciamiento, de transferencia de tecnología, de regalías, etcétera, ese dinero se va al otro país y paga el impuesto allá. Entonces la empresa aquí mexicana sí recibe el ingreso. Sí. Recibe el ingreso que me cargan a mi tarjeta. Así es. Aquí en México. Sí. Pero entonces ese dinero está saliendo al extranjero por un tema de licenciamiento. O de transferencia o de regalías, etcétera, y lo hacen deducible. Y lo hacen deducible. No paga el impuesto en México, aunque la fuente de riqueza, que es el término técnico, está en México. Bueno, no paga porque me cobra a mí 100, pero le manda 99 por licencia al otro. Así el es, peso se lo queda aquí para su mantenimiento. Y paga en caso que tuviera que pagarlo, porque también puede tener pérdidas, ¿no? Y hay un segundo concepto donde muchas de estas empresas tienen una oficina de representación comercial en México, pero la cuenta bancaria, o sea, a quien tú le pagas el servicio, ni siquiera está en México. Sí. Es directamente un banco de otra jurisdicción. Inclusive, hace 6 meses más o menos, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia, esa es jurisprudencia, que señala que en materia de términos y condiciones, que es todo esto que aceptamos para poder descargar. Sí, la que nunca lees, que tienes que ir hasta abajo y le das a aceptar. Que nunca leemos. Les digo yo que es como el instructivo de los muebles, ¿no? Cuando te llega un mueble para armar, tú lo primero que haces es botar las instrucciones, armas tu mueble y cuando ves que te sobraron piezas o no pudiste, lo buscas. Lo mismo acá. O te vas a YouTube para... y ves el tutorial. Y buscas el tutorial, sí, porque no quieres leer. Acá los términos y condiciones tampoco nadie los lee hasta que los usas. Esos términos y condiciones normalmente traen una cláusula que dice jurisdicción. Y la jurisdicción normalmente es en otro país, no en México. Claro. La Corte emitió ya una jurisprudencia que dice que eso es ilegal porque impide el acceso y el derecho a la debida justicia, el derecho de acceso a la justicia a las personas. Entonces, sí, porque yo firmo un contrato o acepto las condiciones con alguien que está en otro país, ¿cómo me peleo? ¿No? Así es. ¿No? Entonces, ahí ya dice claramente que en caso de que haya un incumplimiento o una controversia, sí, aunque en los términos y condiciones diga que se someten a la jurisdicción de otro lado, el proceso se puede llevar en México. Entonces, ¿qué sucede? Para efectos fiscales, digamos, existen 2 tipos de impuestos en materia digital: el impuesto directo y el impuesto indirecto. Claro. En México no tenemos todavía un impuesto directo, o sea, no hay un ISR, digamos, por ingresos o utilidades a las plataformas digitales. Lo que existe es una retención que se hace a las personas físicas que trabajan para plataformas digitales, que son los conductores de Uber, los repartidores de Rappi, o sea, lo que son plataformas de movilidad, por ejemplo, de delivery, lo que es arrendamiento temporal, que es casos como el Airbnb, etcétera, se hace una retención, inclusive a los creadores de ¿Quién contenido. le hace la retención a quién? La persona moral, que es la que recibe el ingreso, le retiene a la persona individual, que es la que formalmente opera el servicio. O sea, es decir, por ejemplo, la plataforma de movilidad, ese es quien recibe el pago. Un Uber o un Didi. Tú pides el Uber, ajá, y tú le pagas a Uber. Claro. Y luego Uber de ahí descuenta su comisión, descuenta sus gastos y le paga una parte al conductor. Pero ahí es donde le retiene. Exactamente, cuando le paga al conductor, le tiene que pagar ya aplicando la retención. Pero en realidad ese no es un impuesto directo a la plataforma, es una retención a la persona física. Entonces en México realmente no tenemos un impuesto directo todavía. Y luego como no le sale al conductor, entonces suben la tarifa. Sí, y aparte están las tarifas dinámicas y ¿no? toda esta cuestión ahí. Digo, esto al final económicamente sí, va repercutiéndose de alguna manera. Es como lo que pasó en Netflix. En Netflix hace poquito subieron la cuota. ¿Por qué? Pues porque, como tú te acordarás, hubo un incremento en costos y obviamente en impuestos. No lo pagó Netflix, realmente lo paga el consumidor. No, lo paga el consumidor. Así es.
al final esto se va trasladando al consumidor. Sí, es como el caso Como el tema de los cigarros. Sí, y hablando de impuestos, lo que es comercio exterior, Sí. le pusieron un impuesto a lo que son los productos que vienen de países donde no tengamos tratado, que entre ellos está China, Singapur, Vietnam y todos estos. Entonces se incrementaron todas las compras que se hacen a través de plataformas digitales, como Mercado Libre, Amazon, cualquiera de estas, pero también se incrementó Shein y Temu. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Primero le incrementaron un 23.5%, si la memoria no me falla, y luego le incrementaron un 33%. Por eso siente hoy las personas que Shein y Temu como que subió tantito el precio. Pues no tantito, subió la tercera parte. ¿Por eso? Sí, es correcto. Si tú comprabas algo en diciembre del año pasado y lo comparas con ahorita, al menos estás pagando casi el 50%. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que se importaba bajo un régimen arancelario que no era, o que se aprovechaba de esta limitante o esta exención que había de los $100. Es decir, si tu paquete que tú pedías no excedía los $100, porque además se considera personal. Ajá, es ¿no? correcto. Además se considera personal, como es como para uso personal. Así es. No entra dentro de este tema de una compra masiva de alguna tienda. Así es. Por ejemplo, si voy a inventar, si una persona compraba en la tienda de ropa en Shein 4,000 pesos, que digo, fácilmente te los gastas, lo que hacía Shein era que dividía en 5 paquetes para que ninguno pasara de $100. Okay. Y entonces así los mandaba y no pagaba nada de impuesto. Aunque era el mismo pedido de la misma persona, el mismo envío. Y ahora entienden por qué les llegaba por partes. Sí, sí, que de repente decías, oye, hice un solo pedido y me llegaron 7 paquetes. Ah, pues fue por eso. Entonces el gobierno, en aduanas, precisamente el SAT, trabajando con aduanas, dijo, oigan, pues esto no es correcto. Entonces ahora, si el paquete no es personal, no pasa de $100, pues me tienes que pagar, sin importar el monto. ¿Por qué? Porque no tengo tratado comercial contigo. Entonces, por eso se aplicó ese impuesto, pero es un tema netamente de impuestos, un tema de tarifas arancelarias, sí, claro, en ese caso. Que al final se repercute al consumidor. Al consumidor. Pero aún así, fíjate que es curioso, yo he platicado con muchas personas y les he preguntado, y aunque salga más caro ahora, sale más barato que... Exacto. Aún así, todavía. Y ahorita le acaban de aplicar una tarifa arancelaria parecida al 25%, a los zapatos, al calzado, entre el 25 y el 50, sí, dependiendo al calzado que viene de esos países. Pero aún así la gente dice, prefiero comprar un zapato chino, que aún me va a salir más barato, a comprar un zapato, por ejemplo, mexicano. Muy bien. A ver, dentro de este ley de ingresos, ¿sí? Están los intermediarios y prestadores de servicios, ¿no? Sí. Mercado Libre, Amazon, Uber, Airbnb, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, nos hablan de una retención del 4%, ¿sí? Pero ya la retención no va a ser únicamente a las personas físicas, sino va a ser a las personas morales. Y si no proporcionas el RFC, el 20%. Así es. ¿No? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Y respecto al IVA, ¿el 100%? Sí. Aquí hay un tema, hay un truco que se ha estado utilizando. A ver. A ver si no nos funan por andar diciendo el truco. Pero muchas personas que compran para revender, principalmente productos de Temu, de Shein, etcétera, decían, oye, yo no tengo RFC. ¿Por qué? Pues porque nunca me he dado de alta como contribuyente, ¿no? Que ahora, aclaro, no necesariamente el RFC te lo piden solo para eso. Inclusive para sacar tu cédula profesional cuando acabas la carrera, ahora ya te piden que tengas firma electrónica, o sea, tienes que tener RFC. Cada vez, digamos, lo que busca el gobierno es formalizar más en materia tributaria a las personas, ¿no? Bueno, ya hablamos en el programa de la CURP biométrica, sí, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Es correcto. Entonces no tengo RFC. Usaban el genérico o usan el genérico. O sea, por ahí lo que hacían era, pues, como sabemos nosotros, en materia tributaria, hay forma de tener un RFC genérico, pues, que se utiliza para poder hacer el CFDI a los que no tienen RFC y claro, que yo sí puedo expedirlo. Entonces, pues lo que se hacía era que se metían a la plataforma, se meten a la plataforma y donde dice RFC, pues ponen
el genérico, no me acuerdo, es XX, no me acuerdo qué cosa. Un montón de X. Sí, y ceros. Okay. Ajá. Entonces, ahí lo ponían, ya lo reconoce el software. Parecía beso, abrazo, Y abrazo. sí. Y pues pasaban ya a la siguiente página, que es la de pago, ¿no? Entonces ya no tenían problema. No sé si ahora lo vayan a mover. Pero la cuestión ahí importante es que lo Es que si hoy no viene el RFC, ya no es la retención del 4%. Así es una superior del 20%. del 20%. Entonces lo que buscan es que la gente diga, oye, no, pues voy a perder el 20%, mejor me doy de alta y pago el 4%. Bueno, me retienen el 4%. Bueno, entonces podría ser una persona que si no rebasa ciertos ingresos podría entrar en el reciclo. Podría ser un reciclo, ¿no? Es un régimen Entonces, simplificado. el tema aquí es, lo que está buscando es, si metes el RFC y no lo estás, por evitar todo este tema que estamos hablando, pues te van a retener el 20%. Sí. ¿Quieres evitar la retención? Pon tu RFC. Podrías darte de alta como reciclo, el régimen simplificado de confianza, y en actividad económica, pues precisamente colocar pues que te dedicas a la compraventa de ropa o de bienes de importación, que yo sí conozco gente que se va metiendo a ver qué hay de oferta en esas plataformas, compra y revende. Y ¿no? revende, sí. Y es una actividad económica perfectamente lícita. Y entonces, Sí, nada más que muchos lo hacían sin el RFC. Así es. Entonces ahí pues sí tendrías que pagar tu respectivo impuesto conforme el reciclo, y obviamente pues no te tienes que pasar del monto establecido para poder seguir en el régimen. Aunque recordemos que si tú lo ves como segundo ingreso y por ejemplo pues ya estás en un régimen, dado de alta en un régimen tributario superior, pues no te van a dejar darte de alta como reciclo. Pero bueno, es ya casuístico de cada persona. Pero eso es lo que podrían hacer estas personas que se dedican a la compraventa de esos productos, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Algo más que tengamos que considerar es importante en el tema de plataformas digitales? Bueno, saber que, de hecho salió hace 4 días, creo que fue el lunes de esta semana, para los que nos están viendo hoy es viernes, en esta misma semana salió el listado de plataformas digitales que están dadas de alta o registradas ante el SAT, porque es una de las obligaciones que tienen. Entonces se actualizó el listado y bueno, si alguien quiere saber cuáles están dadas de alta, pues está precisamente ahí en el diario oficial de la Federación. Creo que fue el lunes que salió. Oye, ¿y a quién le van a bajar el switch? A los que no estén dados de alta ahí, lo que nos dice la ley es que si una plataforma digital no está... Porque también estamos hablando de esta famosa operación en línea. Así es. ¿A qué nos referimos con eso? Las plataformas, hay dos tipos de plataformas, digamos. Las que operan en un país y que, en el caso de México, sí están dadas de alta e informan al SAT su existencia y están en ese padrón, y las que operan y no están dadas de alta en ese país. Lo que establece la ley es que si tú tienes operaciones en México, pues tienes que, para efectos fiscales, tienes que inscribirte en ese padrón precisamente de plataformas digitales para evitar, como decimos, que te bajen el switch, ¿no? Que te eviten el poder tener operaciones dentro del territorio nacional. Bueno, esto será tema de un siguiente programa, pero dentro del paquete económico vienen las propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación. Sí. Sí, y se están adicionando un artículo que veremos en otra ocasión, que es el artículo 30B, obligando a permitir el acceso en tiempo real a sus registros, el incumplimiento, lo cual puede derivar en bloqueo de servicios. Sí, este es un tema... En general, independientemente que lo hablemos en un futuro... en general, digamos que hay dos críticas que se le hacen a ese párrafo. Uno es que está en el Código Fiscal, pero que no es una obligación fiscal. Porque el permitir acceso en tiempo real, pues en realidad no tiene que ver con el tema de pago de contribuciones, sino con un tema que puede ser de dos tipos, o de fiscalización directa en tiempo real a la plataforma para ver qué operaciones estás haciendo, y a lo mejor mediante cruce de información determinar si estás en una discrepancia, por ejemplo, si me estás declarando lo real, pero eso se podría ver a través de ¿qué? Pues de los FDIs de ingreso y de egreso. Claro. Y la segunda crítica que se le hace es que en realidad tiene que ver más con ver la información que tienen esas plataformas y que esa información es de terceras personas. Y entonces ahí se tendría que ver si no se está violentando, en este caso es la Ley Federal de Acceso, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares,
y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los ARCO, porque yo como plataforma pues tengo los datos de mis clientes, claro, de mis proveedores, y si te doy acceso en tiempo real, pues estarías accediendo a datos que originalmente tú no deberías tener porque no te los dieron a ti, me los dieron a mí. Así es. Y no estoy haciendo, no es una transferencia de datos, es que tú estás viendo mis datos a raíz de ahí. Entonces, eso de repente choca con algo que se llaman derechos humanos digitales o derechos humanos en el entorno digital, y uno de esos derechos humanos es la privacidad de la información. Y la privacidad y la seguridad de ese tipo de información, que se llama protección de datos personales, en México está consagrado también en la Constitución Federal. Muy bien. Dice un concepto, perdón, es que sacas temas muy interesantes. Derechos humanos digitales. Sí. ¿Qué son los derechos? Los derechos humanos digitales, que ahorita estamos en la 4ª generación, digamos que nacen con el marco constitucional desde la Revolución Francesa, nace la 1ª generación, y son estos derechos que tienen las personas por el simple hecho de ser personas. Los tradicionales pues es la salud y la vida, son los dos básicos, y hay algunos que son otorgados y otros que son reconocidos. Por ejemplo, el derecho a la vida y a la salud es reconocido por los estados. El derecho a la propiedad privada es otorgado, por eso en algunos países o en algunos estados no hay propiedad privada. Y estos derechos son los que digamos, tienen que ser defendidos y son otorgados por las constituciones y defendidos normalmente en los juicios de garantías o juicios de casación o juicios de amparo, como cada quien le denomina. Actualmente estamos en la 4ª generación. La más conocida recientemente fue la 3ª, que es la que ya involucra derechos humanos que tienen que ver con el medio ambiente, la convivencia, el sano desarrollo. Los ODS de la ONU tienen mucho que ver, los 17 ODS de la ONU de la Agenda 2030. La 4ª generación, que es la actual, son los que protegen al ser humano frente a la interacción tecnológica, como el derecho a la privacidad, el derecho al conocimiento algorítmico. Es decir, si un algoritmo toma decisiones sobre algo que tú solicitaste o tú requieres, tienes derecho a conocer cómo funciona ese algoritmo, y luego tienes derecho a una revisión por un ser humano. Por ejemplo, tú solicitas a gobierno una licencia, un permiso, y lo haces a través de una página web, una vía digital, y el algoritmo determina que no cumple los requisitos. Tú tienes el derecho de pedir una revisión, pero que esa revisión la haga un humano. Tienes el derecho a la protección de la intimidad, un derecho que se llama neutralidad tecnológica también, que tu información no sea discriminada o no sea seleccionada por encima de otra, el derecho a la protección de los datos, el derecho a la protección de los menores en el Internet. Son muchos. Bueno, me imagino, ya, con todo este tema de la inteligencia artificial, alguna resolución o algo que se dé a través, en apoyo con una herramienta de ese tipo. Una herramienta de inteligencia artificial, y resulta que te condenan, por la razón que sea, por una multa o lo que tú quieras hablar, alguna infracción, entonces tienes ese derecho. Sí, en Colombia ya hay sentencias totales, o sea, la sentencia total la elaboró la inteligencia artificial. En México no hemos llegado a eso. Hace unos 2 meses se publicó el primer criterio, es un tribunal colegiado que utilizó la inteligencia artificial para determinar el monto, creo que fueron daños y perjuicios. O sea, él le consultó a la inteligencia artificial, le dio los datos del proceso. Pero tú tendrías que conocer el algoritmo o hasta el prompt. Puedes tener el derecho, sí, de que se te explique cuál fue el razonamiento, entre comillas, que siguió la herramienta de inteligencia artificial para llegar a la conclusión que llegó y a la cual está siendo condenado. Tú puedes inconformarte, obviamente, ¿no? Bueno, de hecho tendrías que revisar cuáles fueron las instrucciones o qué fue lo que se dio. ¿Qué información tuvo y de dónde obtuvo, por ejemplo, la inteligencia artificial la información para hacer el cálculo? Porque tú sabes que se usan tablas, se usan, por ejemplo, el INPC, ¿no? El índice de precios del consumidor y demás. ¿Qué tal que el INPC que agarró no era el actualizado? O agarró uno que no era correcto. Entonces, no, pero además el algoritmo, la instrucción o esto puede ser tendencioso. Sí, el prompt, depende de lo que el prompt puede ser tendencioso. Así es. Pero bueno, ese es otro tema también muy interesante que podríamos platicar. Ahorita nos quedamos con mi querido amigo. Muchas gracias. Al contrario, hermano. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad estuvo muy interesante esta plática. Ojalá les guste mucho como a un servidor le ha gustado. Y bueno, David, pues te voy a andar buscando. Claro, con muchísimo gusto. Estemos platicando muchas cosas.
Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.